Un, deux, trois, un, deux. Merci de votre attention pendant quelques minutes parce que nous avons pas mal de petites annonces à vous présenter. Thank you for your attention for some minutes since we have quite some announcements to share.
Sanje Jodan Zoje Jona La Jangjo Bado Dane Jaso Nage Jenso Jebe Sona Jen Dola Benje San Rubara Sho Sanje Jodan Zoje Jona Jangjo Bado Dane Jaso Jen Nage Jenso Jebe Sona Dola Benje San Rubara Sho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japso Chen Dage Janso Jebe Jen Dola Benje Sanje Rubara Sho Senjen Tamje Dewan Deve Jodan Dembra Joje Dunga Dan Dunga Jodan Drawai Joje Dunga Mebe Adamba da Medawa Joje Nyere Chadan Dan Drav Danyo Chembola Je Panden Zawe Lama Rimpoché Dage Jeworo Beme Denshola Gade Chembe Gon Yeson De Kuson Tuje Ngur Zaldo So So now, actually, this morning, Zhongying give me some feedback for the questions, you know. So when you listen to questions, it's quite helpful what I'm talking about yesterday and other days. So it's a very corresponding. So we started with this, you know. Donc il y a eu des questions que Jean-Guy m'a rapportées, donc issues des sessions de révision, des sessions du soir. Et comme ces questions correspondent exactement au sujet que nous sommes en train d'aborder, je pense qu'il est utile, je trouve utile de pouvoir y répondre en présence de tous. Et donc c'est ce que nous allons commencer à faire. Normally, when we do practice, you know, when you do practice, always your understanding, your experience, then express, and then listen teaching, then also you do practice, what you feel, express, then some are correct, some are how you say, confirmation, what exactly doing is right or right things. So this makes a way to improvement of the understanding of the practice is very useful, you know. So therefore, sometimes questions, you don't need to worry. Some questions need a lot of answer. Some questions don't need so much answer. So not saying your questions wrong, you know, don't need so much answer. Some need answer because there are many things. Through this, we can raise the topic, you know. So therefore, some questions don't need to give so many answers. But then you don't feel bad, you know. They say, but it's okay, also good. Some need a little bit more because due to this kind of connected other aspect, you know. So this is quite good to talk this also. La manera de practicar es el hecho de escuchar las enseñanzas por una parte y luego sobre la base de las enseñanzas que se escucha, ponerlas en práctica y luego expresar lo que sucede e intentar intercambiar. Esto nos va a permitir, pues a veces poder corregir cosas que no hemos entendido o una dirección, u otras veces, al contrario, poder confirmar que lo estamos haciendo bien, que vamos en la buena dirección. Entonces es la manera de progresar a nivel de la práctica. Tener esta escucha, luego la práctica, hacer la práctica y luego hacer estas preguntas, intercambiar y compartir preguntas y lo que sucede durante la práctica. Esto es muy útil. Luego estas preguntas, algunas preguntas no van a tener unas respuestas demasiado largas y otras al contrario van a requerir
un cierto número de, bueno, un tiempo, porque son más largas, y no os preocupéis que las preguntas sean cortas o largas, o las respuestas, perdón, que sean cortas o largas. Hay que saber que las preguntas siempre son buenas y que van a ayudar a veces a toda pregunta va a ayudar a lo mejor, va a ayudar a hablar de otro tema también, que está ligado con la práctica y con lo que estamos haciendo. Entonces, no os sintáis mal si la pregunta, si las respuestas son largas o cortas, poco importa, todas son importantes y son buenas, dice Rinpoché. Donc la première question concerne la méditation en général. Une personne la pose ainsi. Depuis quelque temps, j'essaye de mettre en œuvre les instructions de méditation telles que vous les donnez. Et quand je médite, il y a des choses qui remontent, des pensées qui remontent régulièrement. Certaines concernent la vie quotidienne et d'autres pensées concernent des aspects plus profonds, plus intimes peut-être, et qui, de mon point de vue, demandent à être traités. Et en plus, comme il y a la clarté, on pourrait penser de peut-être les traiter pendant la méditation, puisqu'il y a la clarté, ou faut-il les traiter plus tard, dans une phase ultérieure, plus de contemplation. En anglais. So, this question comes from somebody who meditates here regularly. And he said, for some time now I'm applying the instructions of Rinpoché concerning meditation. And during the meditation, there are some thoughts who naturally arise. Some thoughts concerns daily things, routine things, and some other thoughts concerns more deep feeling and thinking. And for me, they are requested to be looked at carefully. And since there is some clarity during meditation, maybe it's good to treat them, to reflect on them during meditation. Or shall I treat them, look at them, reflect on them later on, after the meditation? Now there is two way to say, because one is when you meditate, of course, all the thoughts are constantly coming. You cannot stop. You constantly come. Then there is a constantly come. What will happen is due to the rising all the thoughts, mind is following the thoughts and lose there, just lose the remain with the meditation. Like you stay quiet and then thought rise and mind is focused with the thoughts, continue, all the remember things, all the what you need things, you will go like this, This is quite normal. Then another way, you rise the thoughts, instantly you recognize the rising thoughts, not following, but continue. We in a teaching they call fresh thoughts, new thoughts, means like it's not new, but one thought by another. No, one thought, if you recognize, don't following, then another thought rise. This we call namto soma, new thoughts. So if you remain with this, you're not caught by the thoughts. You recognize your thoughts, continue, and then mind is also remain with the focus with the practice, right? Method. Then arise thoughts. And again, recognize this. So this habit, then there is a different experience, Other one we talked before, you are doing meditation, you following the you are following your support. Then thoughts rise, you lose support. Then thoughts more comes. Your mind is more drawn there. So this don't let happening, and thought rise. Try to recognize. You recognize you are rising thoughts. Then not following. Continue. This need to be habit. Not so easy to
do keep continue, but if a habit, then slowly can keep continue, you know. Dice Rinpoché que hay dos maneras de ver las cosas. En este caso, cuando meditamos es evidente que aparecen todos los pensamientos en la mente, surgen en la mente y es algo que no podemos parar. Estos pensamientos surgen en la mente de manera constante y no podemos pararlos. Aunque lo intentemos es difícil pararlos. Y por la aparición de estos pensamientos, pues la mente suele verse atrapada por este flujo de pensamientos y viéndose atrapada se pierde el estado meditativo. Es decir, que ya no puede permanecer en el estado de meditación, sale de este estado de meditación. Podemos verlo cuando estamos sentados tranquilamente, la mente comienza a posarse en el soporte o en el punto de focalización, enseguida los pensamientos aparecen y la mente se va con los pensamientos, se pone a seguir los pensamientos. Esta es la manera ordinaria de funcionar. Otra manera de ver las cosas puede ser que vamos a reconocer instantáneamente los pensamientos, pero reconocemos el pensamiento y no lo seguimos. Cada pensamiento que va a surgir lo vamos a reconocer, pero no lo vamos a seguir. Esto se llama Nam Tok Soma en tibetano, que es permanecer en la frescura del pensamiento, como el pensamiento nuevo, fresco. Entonces reconocer que un pensamiento está ahí y no seguirlo, este es el procedimiento. Otro pensamiento aparecerá y lo mismo, se reconoce pero no se sigue, solo se reconoce lo que surge. Y esto permite no verse atrapado por el flujo de pensamientos y permanecer en esta frescura del pensamiento. Y de esta manera la mente puede quedarse concentrada en el método de práctica. Para esto debemos crear un hábito y continuar tranquilamente con la práctica. Cuando meditamos la mente se va a posar en un soporte, evidentemente, pero lo importante es identificar cuando la mente se deja atrapar por el flujo de pensamientos y ver que pierde la concentración en el soporte. Y esto es lo que no tenemos que dejar, hay que intentar que la mente no haga esto. Perder el punto en el cual está posado, perder el soporte. Para conseguir el segundo punto hay que crear un hábito, el hábito de reconocer el pensamiento que surge, no seguirlo, simplemente reconocerlo. Y para ello hay que familiarizarse con esta práctica, con este ejercicio. Esto permitirá que poco a poco continuemos con la práctica y continuemos en nuestra meditación sin vernos distraídos. What different these two, you know? If you let go, if you let continue following your tendencies, you know, like thoughts, and you can see when you do meditate and you focus something, then suddenly, without knowing, you are following the thoughts, ideas, and then sometimes you just following the thoughts, you really lose the focus of what you apply. But suddenly you realize also I'm losing, again come back like this, the first topic. Doing this, what is different? If you let go like this, what is problem? Problem is just like a reproducing of the like a kind of normal tendencies, you know, normal tendencies, reproducing normal tendencies. Like now, there is two things. There's like if you ask normal, like normal, not saying like a normal person, like any kind of people, what do you think this? Oh, not so bad, because you need a lot of ideas, you need a lot of reflecting, this is good, you know, like this. But if you talk with the kind of
enlightenment direction. It's not so good because you're building up your tendencies. Like, for example, if you go to the shopping area, even you don't need, you buy more, you look more window shopping, then slowly I want this, I need this, I need this. You know, desires apply. It's similar. When you normal thoughts, you don't realize, but I need this, I want this, you know, all this kind of basic develop the desire unnecessarily. Necessary, yes, you have to do also, but unnecessarily you so many produce. So very difficult to say good and bad. In samsara way of vision is good. If enlightenment vision is not so good. You know, there's two different. Now, related with the second topic, then you say, oh, all quite the same. What is different? You know, even I focus with my support. The constantly thoughts arise. I cannot stop. I don't see not different. But if build habit instantly, you can see what you're thinking. Then go continue, not go continue, but when you realize, you come back immediately. So the focus and support. What is benefit? Actually, very subconsciously, reduce all the tendency of the kind of grasping things, reducing. So that means like a way of a function mind is changing, you know. One is slowly you can remain clear. Another is you cannot remain clear. You have a lot of ideas, you know. So that's the different for the practice. But if you ask somebody, like normal people, oh, you have to reflect your thoughts, everything is not so bad, you need to think, you know, this will come. This thing of creativity, ideas, you know, this will come. This is normal. We all, a lot of think, a lot of peaceful, a lot of think, a lot of ideas, then all the idea come. Normal way, samsara way is not so bad, you know. So these two, we have to know why, what is different. This we have to know. Otherwise, somebody says this good, somebody says this not so good, then we get confusion there, you know. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos maneras de ver, de hacer las cosas, bueno, de proceder en la meditación? Hablemos de la primera. Si dejamos que la mente siga su tendencia y que continúe con sus hábitos, es decir, que estamos meditando y la mente está posada en el soporte y finalmente, sin darnos cuenta, sin ni siquiera darnos cuenta, la mente ya se ha ido. Está reflexionando, está pensando, aparecen ideas y la mente sigue estos pensamientos y sin darnos cuenta hemos perdido el punto de concentración o de focalización en el cual la mente estaba posada. Al cabo de un rato nos vamos a dar cuenta, volvemos, pero en general dejamos que la mente siga los pensamientos y pierda el punto de focalización en el que estaba. Y si lo hacemos así, ¿cuál es el problema? El problema es que vamos a favorecer o reforzar nuestras tendencias y nuestros hábitos de funcionamiento. Aquí podemos ver las cosas de dos maneras en relación con esto. Si le preguntamos a una persona ordinaria qué piensa de esto, que en ese momento surgen pensamientos. Si es alguien ordinario o la persona va a decir, pues no está mal, esto te permite o favorece tener ideas mejores, favorece la reflexión, etc. Una persona ordinaria va a responder que no está mal hacerlo así. Ahora bien, una persona o más bien si lo miramos desde el punto de vista del camino hacia el despertar,
Una persona que está en esta perspectiva nos responderá pues que no es algo bueno el favorecer estas tendencias, este tipo de cosas, porque esto va a seguir enraizando o va a seguir reforzando nuestras tendencias. Es un poco como cuando vamos a un lugar en el cual hay un montón de escaparates, estamos en una ciudad rodeados de escaparates y vamos a mirar escaparates. Vemos como esto poco a poco, mirando todos los objetos que nos atraen, pues vamos a comprar sin necesitar nada, vamos a desarrollar el deseo y esto va a reforzar el hecho de comprar sin necesitar las cosas. Vamos a reforzar una necesidad que no es útil, que es inútil más bien. Entonces de esta manera reforzamos de manera inútil el deseo. Entonces, como podéis ver, es muy difícil decir esto está bien o esto no está bien. Todo depende de la perspectiva en la cual estemos y lo que queramos. En la perspectiva del samsara no hay problema, que en la meditación alimentemos la reflexión, etc. Pero según la perspectiva del despertar, no es algo que debemos favorecer. Este era el primer aspecto. Y el segundo aspecto, hay una pregunta que puede aparecer, es qué diferencia hay con el primer aspecto, porque en el segundo aspecto volvemos a traer la mente. En el primero, perdón, volvemos a traer la mente cuando nos hemos distraído. Lo que decíamos es que vamos a ver que los pensamientos van a surgir en el segundo caso. Eso no es difícil verlo, es algo que ocurre constantemente. Ahora bien, la idea aquí es que cuando lo vemos, la idea es de tomar conciencia instantáneamente de lo que surge en la mente y de esta manera no dejarnos arrastrar por los pensamientos, que era lo que hacíamos al principio, y volver a traer la mente al punto de focalización. Aquí, de manera instantánea, reconocemos lo que hay en la mente, lo vemos y no nos dejamos llevar por el pensamiento, ni alejarse del soporte. Y hacer esto es lo que va a contribuir a reducir nuestra tendencia fundamental de apegarnos a las cosas, de fijar las cosas. Esto es lo que hacemos constantemente. Y si no dejamos que la mente siga o se apegue constantemente, como lo hace habitualmente, entonces crearemos o tendremos la posibilidad de que haya un cambio en la manera en la que funcionamos. Esto nos permitirá, o solo esto, dice Rinpoché, nos va a poder permitir permanecer en esta naturaleza de la mente, en este estado natural de claridad de la mente. La primera opción de la que hablábamos, que era seguir el flujo y dejarnos llevar por el flujo, es una reacción normal, dice Rinpoché. La gente nos va a decir que es algo normal. Eso va a favorecer un montón de ideas. Vamos a decir que va a ayudarnos a reflexionar, la creatividad, van a aparecer ideas geniales, etc. Podremos tener las ideas más claras y utilizar ese momento para reflexionar. Y en el marco del samsara esto no es malo, es algo normal. Incluso podemos verlo como bueno, como seres ordinarios. Pero en la perspectiva del despertar esto es una interrupción en la práctica y no es algo que debamos reforzar. Entonces se trata de comprender bien por qué practicamos, en qué perspectiva nos inscribimos y cuál es la diferencia entre las dos perspectivas. Porque si no lo comprendemos, alguien nos va a decir, pues está muy bien hacer esto, sigue o aprovecha, sigue esta inspiración del momento, y otros van a decir no, y finalmente estamos perdidos y esto crea confusión. Entonces se trata de comprender bien en qué perspectiva nos inscribimos en la práctica. Now, if you like second one, if you do meditate, the thoughts are constantly coming,
what does make different, if I stay like this? My thoughts are constantly coming, what does make different? So there is one different, it's important different, is you see the rising thoughts constantly and aware of this not following. There is a really important training. Training, one is you can slowly, you can remain, because we cannot stop our ideas. So you training, you can remain clear, your mind not influenced by the old idea thoughts, can remain clear. Due to this clear, develop clear, see the thoughts rising immediately and not following, and continue remain this. But it's very difficult. But beneficial is like, for example, if you really go to the important deep meditation, then you can remain clear with your nature state of mind. Through this, slowly you recognize the Buddha nature, Or other, if you do visualization, visualize Buddha nature, yes, through this, recognize of the Buddha nature. If you visualize, then you can we call it tzechi, one point you can remain with the, what you practice, visualization. So benefit is this, habit of not following the thoughts, and recognize the thoughts, not following thoughts, because when you recognize, dissolve thoughts, recognize thoughts. This habit give you potential, your state of mind can remain with your natural state of mind, We talk about other yesterday, start with the Kunji number Sheba, means a basic conscious, clear and empty, can remain this, not like idea clear, empty, but the sense of the mind. And through this, due to the instructions, slowly you understanding what is a clear mind, Buddha nature, So therefore, doing practice of the meditation in order to build up our capacity, in order to able to apply this practice, Like, yes, right now we don't see actually. Even you learn, but we don't see. We are kind of obscurate our mind. So many thoughts you don't see, So remain clear is difficult, but due to the habit of the meditation, then slowly you can remain, Then comes to the habit. This habit is first you remain in the Kunji Namche, which then will lead you to the Kunji Geshe. Yes, and because this is what you call with the Buddha nature. yes, Kunji. Because without instruction, you see, you don't know what you are seeing and what you understand. There is another problem. But if you have instruction, like for example, if you have instruction in Paris, there's Eiffel Tower. Even you've never been there. One day you go there, yes, this is right. Before, just your own idea. Maybe they think it's one kind of piece of the pillar, when you talk about this. But when you go there, yes, now I understand. There's a similarity. Example is not really accurate, but the similarity. Like, for example, how you call this? Yes, same anyway. Both are another language. So, explain of Buddha nature. When you hear, you have one have idea. But this idea is just idea, What you yes, this like this. But then when you meditate, first you go very we say deep, precise, continue. Then through this, slowly you're understanding what they talk about, So this reason, Other is a cherim, like when you do the visualization. Then slowly you reveal yourself like a yidam, Dhakji is. Dunchi both, but Dhakji is yourself. They became
naturally your self-quality of the yidam, without fabricated. Yesterday I say, always we are caught by the method, this kind of method. We cannot have a proper information, then always we're caught by the method, you know. Si volvemos a hablar del segundo aspecto es decir, que cuando estamos meditando y que los pensamientos surgen, ¿cuál es la diferencia en reconocerlos inmediatamente o no? ¿Qué cambio va a suceder si tomamos uno u otro de los caminos? Es algo muy importante, dice Rinpoché, porque conseguir identificar los pensamientos sin seguir el pensamiento que emerge, esto es un entrenamiento, un entrenamiento muy importante. Está claro que no podemos parar las ideas ni los pensamientos que surgen en la mente, eso no podemos hacerlo, pero aquí la idea es entrenarnos. La idea es entrenarnos a permanecer en la claridad de la mente. Este entrenamiento nos ayudará a esto, sin dejarnos arrastrar por el flujo de los pensamientos. Vemos los pensamientos surgir, pero no los seguimos. Y el beneficio de esto, dice Rinpoché, es que si conseguimos meditar de manera continua, de manera profunda, entonces esto nos va a permitir permanecer en el estado de claridad de la mente. Y así, cuando la meditación sea más estable, esto nos llevará al reconocimiento de la naturaleza de Buda. En este marco se habla de sechik, que consiste en permanecer verdaderamente en un punto, y en el marco de una práctica que implica una visualización, una presencia despierta. Entonces esto nos va a permitir permanecer concentrados en esta visualización, en esta presencia despierta. Este es el beneficio de este entrenamiento, de no seguir los pensamientos, el flujo de los pensamientos que va surgiendo, y al contrario, identificarlos inmediatamente y permanecer. Entonces se trata de enraizar un hábito en esto, y si conseguimos no seguir este flujo de pensamientos, simplemente identificarlos, entonces este aspecto de reconocimiento va a disolverlos. Si nos entrenamos a no seguir, conseguiremos cesar este flujo al final. Entonces esto nos va a ayudar a aumentar la capacidad de permanecer en nuestro estado natural. Hablamos de lo que es esta conciencia base de todo, Kyunji Namshe, en tibetano. Aprendemos cosas, estudiamos, pero no estamos en contacto directo con lo que estamos hablando, a causa de los diferentes velos, pensamientos, etc. Si conseguimos crear un hábito, gracias a la meditación, de permanecer sin seguir este aspecto de la mente, esta será una etapa que nos permitirá más tarde comprender lo que es la claridad de la mente, como decíamos, lo que es nuestra naturaleza de Buda, o Kyunji Yeshe, que es la sabiduría base de todo, en tibetano. Para ello necesitamos, para conseguir esto necesitamos construir o reforzar nuestra capacidad de hacer esto. Y para ello debemos practicar, dice Rinpoché. Pero si no tenemos estas instrucciones en la mente, si no sabemos lo que es, por ejemplo, esta conciencia base de todo, no vamos a poder saber qué es lo que nos vamos a encontrar en la práctica, no vamos a comprender qué es lo que está sucediendo en la práctica. Y para ilustrar esto,
Rinpoché toma el ejemplo de la Torre Eiffel. Si nunca hemos visto la Torre Eiffel en París y que nos han hablado de la Torre Eiffel, que nos la han descrito, tenemos más o menos una idea de lo que es. Decimos, bueno, pues se parece a un pilar de hierro, tenemos una idea de lo que es. Luego el día que vamos a París, vemos realmente lo que es esta Torre Eiffel, ya no es una idea, vemos que no es solo un pilar, sino que hay diferentes lados, etcétera. Pero lo que hemos escuchado antes nos va a permitir reconocer o identificar esta torre. Aquí sucede lo mismo. Estos temas que debemos conocer, sobre todo el texto del tercer Kamapa, el Nimpotempa, que habla de la naturaleza de Buda, este texto nos va a permitir, si lo conocemos, nos da informaciones, nos describe muchos aspectos de la naturaleza de Buda, y en un momento dado sabremos si tenemos este entrenamiento, reconoceremos lo que nos encontremos en la meditación. Y en la meditación, si podemos ser precisos, continuos y ponerla en obra de manera profunda y regular, nos va a permitir saber lo que nos vamos encontrando. Vamos a saber o vamos a encontrarnos de lo que hemos estudiado anteriormente en los textos. Por ejemplo, una fase de Kirim, de visualización, si sabemos lo que es, lo realizaremos y nos permitirá llegar a una fase en la cual nos vamos a revelar nosotros mismos como siendo la presencia despierta. Gracias al hecho de poder permanecer en este estado natural de la mente y permanecer concentrados en el método, en la práctica, en el punto de práctica en cuestión, las cualidades del Yidam van a revelarse de manera natural y sin ninguna fabricación. Entonces ya no será una cuestión de hacer algo, de verse como el Yidam, es algo que será natural. Ayer hablaba, dice Rinpoché, de no dejarnos atrapar por el método. Y nuestro problema suele ser el dejarnos atrapar, justamente. Entonces, debemos tener las informaciones apropiadas para no dejarnos atrapar por el método. So now when talk about the meditation, the second one, when you do meditate, we can feel, I do all the time, but nothing happening, I see this all the time, but nothing happening. Yes, it will not happening, because you need a certain kind of a mind, habit, a certain kind of condition. Then slowly, where you are focusing, not saying it's right, but the capacity you're able to remain with the clarity, like if you could visualize Yidam, can remain clear, yourself, according with the instruction, not you fabricate yourself. Problem, so you will always fabricate myself, without this. And if you do like a meditation, like a state, nature state of mind, without fabricate, you can apply, So for this, you need to build yourself kind of potential. So for example, like what Shama Rinpoché give, if you do can do over 1,000, time of the breathing, meditation, without interrupt. So then from there, starting capacity, not saying immediately, these kind of conditions. But then some people think, not impossible, too difficult. But many people say it's not so difficult, actually. Some people here also, you tell me, like 1,000 for focus with the breathing takes 1 or 2 hours, 2 hours more or less, people say. Some people say a little bit before, but still I don't know really they can do or not, but they feel they can do, So it's not talking about impossible. But now this is not saying, you can do this, you are totally important. No, because this is a kind of basic
kind of how we can perceive. Due to this, then we can perceive things. Until this, some people can, but most are quite difficult to remain with, proper meditation. Reason why? Because when you sit, then you focus with meditate constantly. Thoughts appear and interrupting. But when you say habit of this, your mind is not stopped there. Constantly interruption doesn't bother, clear, and it can remain with the focus of breathing, for example. Estamos hablando de la meditación aquí, de esta meditación que permite reconocer inmediatamente los pensamientos sin seguirlos. Cuando lo hacemos podemos tener la impresión de que lo hacemos, pero que no pasa nada, que no sucede nada. Entonces hay que saber que se trata de enraizar un hábito profundamente y que debemos requerir ciertas condiciones o reunir ciertas condiciones para que esto funcione. Y esto nos permitirá permanecer en esta claridad, en la claridad de la mente, como decíamos antes. Si, por ejemplo, practicamos con el soporte de un yidam, entonces podremos permanecer en la claridad del yidam sin ninguna fabricación. Aplicaremos simplemente, porque lo que sucede es que estamos constantemente elaborando y fabricando cosas. Y si se trata de meditación, pues permanecemos en el estado natural de la mente de la misma manera, sin ninguna fabricación, permaneceremos en este estado natural de la mente. Para ello hay que reforzar o construir un potencial, un entrenamiento. Por ello Lama Rimpoché explicaba y decía que este potencial se construía, por ejemplo, yendo más allá de las 10.000 respiraciones, el estar meditando, siguiendo la respiración durante 1000 ciclos respiratorios. Si conseguimos contar 1000 ciclos respiratorios sin dejarnos llevar, entonces empezaremos a tener esta capacidad. Estaremos como en la entrada de poder permanecer en este estado natural de la mente. Entonces aquí no se trata de decir que no voy a estar concentrado durante 1000 ciclos respiratorios y ya está. Esto solo es el principio. Esto nos va a dar el principio de la capacidad de comenzar a hacerlo. Algunas personas creen que es imposible, que esto es imposible, y otras me han dicho que sí. Otras me han dicho que lo han conseguido, dice Rimpoché, que han conseguido llegar a los 1000 ciclos, que tardaban más o menos 2 horas en hacerlo, cuando contaban estos 1000 ciclos. Entonces dice Rimpoché que él no sabe si lo hacen realmente, pero en cualquier caso parece que es posible hacerlo. Y este tema de los 1000 ciclos respiratorios hay que saber que no es la meta, es simplemente una condición, o es lo que nos va a permitir crear la base. Y sobre esta base podremos ir más allá, avanzar. Pero hasta que no tengamos esta base, este entrenamiento de base, pues no conseguiremos, no podremos permanecer de manera apropiada focalizados en la meditación. Entonces se trata de sentarse, de permanecer concentrado en el punto de focalización. Los pensamientos surgirán en la mente y la idea es no dejarse interrumpir por el flujo de estos pensamientos y de continuar y quedarse concentrado, por ejemplo, en los ciclos respiratorios. So after this, I think this
we don't, I mean, talking right now, but there is one sentence that's very important, because so we still talk. Sentence is very important, because when you meditate, then because normally when you do meditate, always mind is kind of focusing kind of outer conditions, like all the ideas, all things, or like going continue. So now there's a contrary. Mind remain with the inner conditions. So means not try to following all the ideas. So we cannot stop. But if you have a certain potential we talk about now, then slowly you can do this, You just remain presence, remain in the presence. I think this also nowadays quite difficult, remain presence. Many people using this, but they cannot remain presence, Even people who talk, I see this. But remain presence means you are a little bit free of the illusion, This only important lamas, they're doing this, but most people, they say, but not really. Remain presence means another idea, but a little bit like manipulating your mind. But this is also important talk, because otherwise you think you are remain presence, but not contrary, So this changed your illusion in samsara. And also we wish, like we make prayer, trupa rangsa xie, means how you translate this? The illusion liberates itself. Yes, this is a topic, But this we cannot do right now. Cannot. I don't not ask you to do this, but good to know this, because next step, what will happening, this happening. Then after this, you can remain with the clarity, remain with the own Buddha nature. Because if your mind is not interrupted by the illusion, then easy to remain with the Buddha nature. Hay una frase muy importante, vamos a hablar de ello aún así, que es que cuando meditamos, normalmente la mente, de manera natural, lo que sucede, aunque meditemos, la mente está siempre focalizada en las condiciones externas, que son las ideas, todo lo que va a manifestarse en la mente. Y lo contrario es una mente que permanece en sí misma. Es decir, que se gira hacia el interior. Es una mente girada hacia su condición natural interna. Es decir, que no sigue las ideas y los pensamientos que surgen. Entonces, si hemos adquirido esta capacidad de hacerlo, es posible permanecer en la presencia de la mente. Y permanecer en esta presencia de la mente consiste en algo difícil, es algo difícil, porque muchas veces hay gente que dice, sí, yo consigo permanecer en esa presencia, pero suele ser una ilusión, dice Rinpoché, porque no consiguen hacerlo, porque permanecer en la presencia de la mente quiere decir haberse liberado de la ilusión, y simplemente los lamas eminentes consiguen hacerlo. He oído a mucha gente, dice Rinpoché, hay gente que dice que permanece en la presencia natural de la mente, pero no es así. Y pienso que es importante que lo sepáis porque se suele utilizar para manipular a la gente. Es una táctica para manipular a la gente. Entonces llegaremos a pensar algún día a lo mejor que permanecemos en la presencia de nuestra mente, pero cuando más bien es lo contrario. Entonces, permanecer en esta presencia significa que se opera realmente un cambio a nivel de nuestra ilusión. Y está esta frase en tibetano que dice que esto permite, que la ilusión
la ilusión se va a disolver o pacificar por sí misma. Esto no os estoy pidiendo que lo hagáis, dice Rinpoché, porque no estamos en capacidad, no podemos pacificar la ilusión, pero es el resultado, es lo que sucede cuando tenemos este entrenamiento de base. Y es bueno saberlo, es lo que sucederá, es una información dada, porque este estado será la etapa siguiente a la familiarización, que ya se haya establecido. Y después de esto podremos ir hacia un reconocimiento de la claridad de la mente, reconocimiento de la naturaleza de Buda. Porque si la mente se ha liberado o ha ido más allá de la ilusión en la cual está, entonces podrá liberarse de la ilusión y permanecer en su claridad y en su naturaleza de Buda. Okay, maybe we go next questions. Yes. La pregunta siguiente. Esta pregunta habla de la primera intervención de Rinpoché de ayer. Es una estrofa en concreto. Se trata de seguir las enseñanzas de los lamas importantes del linaje. Se trata de seguir las enseñanzas de los lamas importantes del linaje como Gampopa. Propusieron métodos de reflexión que están a nuestro alcance. Está especialmente la enseñanza del karma, de las causas y efectos. ¿Qué causa va a crear qué efecto y a qué nos vamos a enfrentar? Si abordamos estos métodos, a veces nos vemos interrumpidos por otras soluciones para gestionar nuestros problemas, y esto crea interrupciones en nuestro trabajo con el Dharma, y esto crea un problema. Mientras que si entramos en los detalles, vamos a comprender realmente la enseñanza. La pregunta que se preguntó en relación con esto es: ¿de qué interrupciones está hablando Rinpoché? ¿Cuál es el tipo de interrupciones de los que habla Rinpoché? The following question is related with the following part of the teachings. It's important to connect with the teachings of important lamas as Gampopa, because they propose some way to reflect which are accessible for us. There is the teaching on the karma, cause and effects, which cause will create which effect that we have to face. If we go with this method, this Dharma method, and if we are often interrupted by other solutions to try to solve our problems, this will create interruptions in the work with the Dharma, and this is a difficulty. But if one goes in the details, then one can really understand correctly the teachings. So the question is, can Rinpoché explain about these interruptions? What are they? How can we recognize them? This is I cannot say exactly like this, because it's also a little bit delicate, You immediately get something I make like promoting, and something kind of rejecting, But you have to know this, and then you have to go through the teachings, and then through the teaching, then there is another options. Then you have to reflect, Dice Rinpoché que no puede decir exactamente, no puede dar una respuesta exacta, porque si dice algo vamos a pensar enseguida que algo se va a favorecer o promover y que otras cosas hay que rechazarlas. Entonces, de lo que se trata es hay que saber esto, que puede suceder esto, y estudiando las enseñanzas y reflexionando,
ahí habrá otra opción que se presenta a nosotros gracias a la enseñanza, y estas diferentes opciones que presentan las enseñanzas, ahí debemos reflexionar por nosotros mismos. If you really go meaning by meaning, teaching of the Gambupas, but it's not Gambupas idea. It's what Buddha says, and then took from there, and then a little bit more short version, and then explained. You know, if you read this, and if you really go word by word, first step, almost like certain things are nice, but certain things are almost unacceptable. You know, you cannot hear these things, too heavy. You know, too heavy. So this heavy is truth, actually. You know, truth. So it's too heavy. So we then another if you listen, another method. I mean, a different method. Somebody, I mean, just in worldly, so many opinion ideas. So another, if you lose, doesn't matter, everything's good, everything's state of mind, doesn't matter, no problem. This kind of things also can rise. Then immediately, I see, this is they say this, but there's another solution also. But mind became more relaxed. And due to the relax, we don't really apply the right things. If you don't apply the right things, because we don't really feel, you know, right things. So when you don't apply the right things, and then the results always continue according with what you samsara result. So this kind of a situation, you know. But others also not saying lying, not because their point of view, you know, other method. In this world, so many instructions, you know, so many opinions, so many instructions. So I cannot say they are wrong, but actually, when really go with the situation, I'm not sure they are really right. Also, you know. Cuando hablamos de la enseñanza, se trata de ir a lo más cerca del sentido de la enseñanza. Si miramos la enseñanza de Gampopa, por ejemplo, no se trata de la opinión de Gampopa de la que habla, sino que son las palabras de Buda. Gampopa ha propuesto simplemente una versión reducida o resumida de las palabras de Buda y explicada por él. Pero no se trata de la idea de Gampopa ni de la opinión de Gampopa, la que se ve presentada en su enseñanza, en su libro, perdón. Cuando miramos su enseñanza, si miramos cada palabra de cerca, si vamos viendo palabra por palabra que va utilizando, vamos a ver que algunas cosas nos parecen aceptables, las podemos aceptar, pero hay otras cosas que no las podemos aceptar, que son muy pesadas, se nos van a hacer muy pesadas. ¿Y por qué nos parecen pesadas? Simplemente porque es la verdad, la realidad de las cosas que se nos hace pesada cuando la escuchamos. Luego, hay que decir que hoy en día hay un montón de métodos mundanos, una variedad grande de métodos. Por ejemplo, vamos a poder decir que hay un método que dice que todo es mental y que entonces nada es importante porque todo es mente. Entonces no hay nada importante, nada cuenta. Todo puede ser aceptable, se puede realizar, se puede dejar que podemos hacer todo lo que queramos porque todo es mente. Algunas personas pueden pensar de esta manera. Otras personas van a utilizar otras soluciones propuestas
Puesto que hoy en día hay tantas soluciones y métodos propuestos, y estos métodos, si los seguimos, van a tener un efecto en nuestra mente, y la mente va a relajarse gracias a estos métodos que nos van a convenir en un momento dado. Y una vez que estemos relajados, pues lo vamos a aplicar, nos vamos a relajar tanto que no vamos a poner en obra lo que hay que poner en obra. Porque en realidad no habrá una auténtica comprensión de lo que se está diciendo que es positivo y beneficioso para él. De esta manera vamos a generar de manera continua el samsara. Este es el resultado, surgirá el resultado del samsara. No digo que estas personas que proponen soluciones están mintiendo, sino que se trata de otros métodos diferentes, que son otros puntos de vista diferentes, y hay muchas opiniones, hay un gran abanico de opiniones y de instrucciones diversas, que no estoy diciendo que sean falsas o que sean malas, sino que en función de la situación no estoy seguro de que sean justas. Un poco más lejos en esta primera parte, Rinpoché exponía el hecho de que está el problema, la dificultad de que estamos atrapados por tanta información de solicitaciones, que la mente se deja llevar por todo esto y que es difícil para la mente volver al punto crucial o esencial. La pregunta en relación con este pasaje es la siguiente: ¿cuáles son las informaciones que van a contrariar el camino? ¿Son informaciones del Dharma o informaciones mundanas del mundo? Deals with a further passage on this first part. Rinpoché said that there is a difficulty, a problem, that we are confronted, or not confronted, emprise, under the influence with so many informations and solicitations, so that the mind is drawn with all this, and it is difficult for ourselves to come back to the crucial point, to the essential point. And so the question is, what are the type of informations that comes to against our path or damage our path? Are there infos about the Dharma or informations about worldly matters? So this, I think I just express this because you know something there, something to do. So, like something to take care, yes. But then how to do, if you go really certain subject, if you Dharma, if you learn properly, then you know all the information as how to deal with this, Most informations are not saying wrong. People are make lying, cheating, not like this. Individual opinion, They research something, individual discover something, and from many things, philosophy, religious, and science, everything, individual research, they discover something, there is something expressed, like this. There's not saying there's wrong, but if you want to be in like a direction of enlightenment, then this don't let you go, let you perceive the result of the enlightenment, So now what to do? Then there are certain teachings, if you analyze, try to learn this. And then also teachings are learning itself. This doesn't help so much. No, it doesn't give so much good result.
But it's learning, it helps, but not good result. But if you do practice, combination, then good result coming there, you know. So only you can do this. Otherwise you can say, this is right, this is wrong. We cannot say. Because everything is, there is something they discover proper way, you know, proper way. According with the individual capacity. So there is many things are right, many things are according with the different level of the opinion, it's right. You know, so now here we talk about how to you are following the Buddha's teaching, how we could achieve the result of this. Then there is some teachings, you know, some teachings. This will help background, and when you do practice, then you understand the result, you know, meaning of the teachings. Dice Rinpoché que expresó esto porque así tenéis conocimiento de que hay que tener cuidado de algo, tenéis que cuidar esto. De lo que se trata aquí es de conocer de manera apropiada ciertos puntos de la enseñanza, y estos puntos de la enseñanza os van a permitir cómo gestionar este tipo de información. No se trata de la naturaleza de la información, simplemente se trata de cómo saber gestionar estas informaciones. Porque a veces estas informaciones son opiniones individuales, no podemos decir que sean buenas o malas, pueden ser opiniones religiosas, filosóficas, científicas. Hay gente que ha investigado, tiene su propio punto de vista y lo ha expresado, entonces no hay nada malo en esto. Simplemente esto no nos va a llevar en la dirección del despertar, no nos va a llevar a alcanzar el resultado o a evolucionar o progresar hacia el despertar. Entonces, ¿qué hacer? Simplemente hay algunas enseñanzas que debemos estudiar, aprender, y aquí de nuevo el conocimiento solo no va a dar buenos resultados, sino que es simplemente una ayuda que combinándola con la práctica nos va a permitir poder progresar hacia el resultado, hacia un cierto resultado. Si no, nos vamos a encontrar sabiendo algo y pensaremos, sí, esto es así porque alguien lo ha dicho, no habrá una experiencia personal. Diremos, esto es bueno, esto es malo porque un tal o tal persona lo ha dicho. Esto, todo lo que se expresa, es el reflejo de la capacidad individual de cada uno, de la persona que lo proclama o que lo enuncia. Entonces hay muchas cosas que son buenas, aceptables, pero de nuevo son buenas en función de la perspectiva de la persona que las está enunciando, o correctas desde su punto de vista y desde el punto de vista de su contexto. Y aquí, si deseamos obtener el resultado o alcanzar el fruto del camino budista, lo que debemos seguir y poner en obra son las enseñanzas de Buda. Esto nos permitirá alcanzar el fruto que está de acuerdo con lo que queremos obtener. Entonces, para ello, hay ciertas enseñanzas necesarias que nos van a permitir comprender cómo practicar y cómo hacer que estas informaciones que tenemos no nos interrumpan o no creen interferencias. Y entonces practicaremos y podremos alcanzar un fruto, un resultado. Give a little bit like example, but example doesn't mean exactly, you know, but more or less, yes, you know, like this. So example, what do you learn? For example, we learn beginning aggregates, you know, so on, number, but these aggregates. So we learn this.
more or less understand, not totally, more or less understanding. Yes, I understood this. That's we are living like this. All the knowledge is really, oh yes, I understand. But then doesn't give you any result to you, I understand, I can talk, but for me, it's still same. My body is same, and my consciousness same, there's the same. Yeah. When you're learning this, don't give me so much one knowledge, but not so much change myself, But then we do meditate. Meditate, not just only Shine, but meditate, we say go very profound, through you very stabilized, meditate. Slowly you're understanding what they talk about aggregates. So slowly, now it's dangerous there, because if you talk with somebody, oh, you are something wrong, going wrong, psychologically wrong. Because what will happening doesn't make so much sense, like decoration like this, not sense, nice is not so much sense, good for everybody, but for me, there's not so much sense, So what does mean? You are getting free from the attachment. Usually we say, oh, don't attachment like this, doesn't help, just you're blocking yourself, But if you see this, then certain things, it doesn't make sense to me. So makes whole things comes freedom. Then all the some kind of bad reactions doesn't make so much sense. And then you can see, oh, due to the normal illusion, so much suffering, so much judgment, so much this, or then comes compassion rise, truth compassion. And really, because the reason why doing this, always result is the kind of facing suffering. That's where we talk about the cause and fact and the dependent. Otherwise, just intellectual doesn't help so much. But then when you really see this, oh, people are so much for this, but I see this, for their point, it's like I used to be like this too. But doing this, result is like this, it doesn't make sense. Like this. Not like idol, like, how you call this, careless, like idol. Just reality, understanding, meaning of the samsara. You are alive, you are eating, you are sleeping, you are, living. But mind is totally free, starting slowly free of all the concepts, So this makes a lot of freedom there. At the same time, easy to deal with the people, because understand why people are difficult, why problem, like this very easy to understand. So that means good connected, good related with everybody. Same time, lot of care, because everybody is doing this, result is bad. So, this we need to be care. Compassion is that, there's kindness, there's there, less duality, less judgment. These things are naturally comes without say do this, don't do this. You have to think this, you don't think this. If you push this way, I try to think, but one day, oh no, I cannot do anything. Too much is I'm too fed up this. Like this will come. But if you understand of the meaning, doesn't help immediately, but when you do practice, not immediately, but gradually, your mind is free from all the concepts, concepts. And then through this, you understand all the interdependent, what the related, what the negative things, what the result negative coming, good things, what the result coming. So due to this, many people are applying wrong, opposite way. So then you feel everybody facing difficult is you don't want, So bodhisattvas became like this way,
Rinpoché dice que va a tomar un ejemplo que a lo mejor no es completamente así como todo sucede, pero un poco. Por ejemplo, vamos a estudiar los 5 agregados en un primer momento, la forma, sensación, distinciones, condicionantes y conciencias. Y estudiando esto vamos a comprender y tener un cierto grado de comprensión. Vamos a decir, sí, esto lo comprendo, esto ya lo sé. Pero finalmente este conocimiento no nos da ningún resultado, no se opera ningún cambio en nosotros. Claro que podemos hablar de lo que son estos agregados, lo que es la forma, el cuerpo, la conciencia, etcétera. Pero, no obstante, este conocimiento no hace que cambiemos. Nos vemos siempre igual, no hay ningún cambio en nosotros a pesar de este conocimiento. Claro que el aprender nos ha dado un conocimiento, pero este conocimiento no nos cambia como esperábamos si no actúa en nosotros. Y para que pueda ser algo transformador, que este conocimiento sea transformador y que pueda actuar en nosotros, necesitamos meditar, no simplemente en Shiné, sino que consigamos poner en obra una práctica meditativa profunda y estable. Solo entonces todo esto que hayamos aprendido va a tener un sentido y progresivamente comprenderemos de qué estamos hablando, de qué se trata. Y entonces, si habláis con alguna persona que no esté en el camino forzosamente, el peligro va a ser que esta persona os va a decir, tienes un problema psicológico, hay algo en ti que empieza a desvariar un poco. ¿Y por qué? Porque en realidad lo que generalmente tiene importancia va a perder su importancia y se va a volver algo ligero a nuestros ojos. Por ejemplo, una decoración cualquiera no tendrá ningún sentido para nosotros. Es algo bonito, una decoración es algo bonito, pero no habrá una pérdida de sentido tendrá una pérdida de sentido en nosotros. Esta pérdida de sentido perderemos lo ordinario, perderá sentido a nuestros ojos, y eso significará que estamos yendo más allá del apego, nos estamos liberando del apego. Decimos siempre que no hay que estar apegados, que hay que desapegarse, pero intentamos no apegarnos y enraizar intentamos enraizar lo que es el desapego, pero no lo conseguimos. Es como si tapáramos lo que es el apego y nos bloqueamos todavía más en este apego escondido. Ser libre del apego significa ver las cosas de manera diferente. Es decir, que estas cosas ya no tienen sentido, ya no se vuelven algo inútiles para uno mismo. Y esta es lo que llamamos libertad. Vemos que cualquiera que sean las reacciones hacia las cosas, todo es igual. Las cosas ya no tienen el mismo sentido para nosotros. Y nos daremos cuenta también que por el hecho de la ilusión ordinaria, la gente está tan atrapada en esta ilusión y que se crea tanto malestar y tanto sufrimiento que vemos todo esto, lo percibimos realmente sin ningún juicio. Ya no habrá ningún juicio en nosotros y comprenderemos en qué punto se encuentra la gente. Porque comprenderemos igualmente cómo se crea el sufrimiento. Comprenderemos que hay unas causas que van a dar consecuencias y que llevarán al sufrimiento, que es el hecho de experimentar el malestar y el sufrimiento. Claro que esto nos hace volver al tema del karma, de la interdependencia, pero aquí ya no es un discurso intelectual, hay una diferencia. Se ha comprendido algo en este punto y esto va a impregnar y va a teñir nuestra forma de ser, nos va a impregnar,
va a impregnar nuestra manera de ver las cosas. Y cuando vemos esto, surgirá una comprensión profunda en nosotros y hará que no seamos negligentes en cuanto a nuestro trabajo y que al contrario nos vayamos cada vez más cerca de la realidad y que comprendamos qué es el samsara, cómo se produce. Esto no va a hacer que seamos diferentes. Vamos a seguir viviendo, vamos a dormir, comer, etc. Seguiremos siendo seres humanos, pero la mente, en cuanto a ella, progresivamente se liberará de todo tipo de concepciones y de toda forma de ideas y de nociones. De esta manera, pues será muy fácil comunicar con la gente, será muy fácil entrar en relación con los demás, porque comprenderemos por qué tal y tal persona se encuentra en esa situación o por qué la gente reacciona de una u otra manera y por qué la gente tiene dificultades y por qué están atrapados. Todo esto nos lleva a tener una mejor comunicación con los demás y a estar más vinculados a la gente. Tendremos cuidado de los demás porque comprendemos el mecanismo que lleva al malestar. Dice Rinpoché que comprenderemos también la necesidad de cuidar al otro, la necesidad de la compasión y de la benevolencia. Habrá menos dualidad, menos juicio y todo esto es un resultado que surgirá naturalmente. No hay que decir tengo que ser así, tengo que hacer de esta manera, no tengo que hacer esto o lo otro. No hay que forzarse en realidad, porque algún día nos cansaremos de ello y lo dejaremos todo. Solo gracias a la comprensión del sentido de que solo gracias a la comprensión de algo se puede emplazar y tomar y tener todo su sentido. Al principio, la primera comprensión no nos va a ayudar completamente. Será gracias a la práctica meditativa que la mente va a poder liberarse de todas estas concepciones poco a poco. Y estas nociones y temas, como por ejemplo la comprensión de la aparición en dependencia, nos van a llevar a ver que es todo un conjunto de cosas que nos va a llevar a comprender o a ver, a abrir los ojos y a comprender cómo la gente actúa de manera nefasta, cómo luego todo esto va a crear cierto sentimiento en los demás, ciertos sentimientos en los demás que van a actuar de una cierta manera y creándose dificultades. Y cuando vemos esto, no queremos que los demás sufran tampoco. De una manera profunda y verdadera no queremos que los demás sufran. Y así, de esta manera, se vuelve un bodhisattva. Y así funcionan los bodhisattvas. La question suivante porte sur la deuxième intervention de Rinpoché hier. Et je vais citer le paragraphe qui fait l'objet de la question. Otra pregunta. Ayer dije que el humano tiene necesidad de confort, de una buena educación, de mucho conocimiento y de una cierta comprensión. Estas cosas son muy importantes. Es un primer aspecto. Hay otro aspecto que está relacionado con el Dharma. Decimos que nos queremos liberar de la ignorancia, que queremos realizar nuestra propia naturaleza de la mente y vernos liberados de toda ignorancia. Yo no puedo deciros que hay que separar estos dos aspectos, pero hay que saber cómo separarlos por nosotros mismos. Porque si digo que hay que separarlos, esto va a entrenar en vosotros confusión. Entonces la pregunta es la siguiente, eso fue lo que dijo Rinpoché, la pregunta es, siempre me han
me han enseñado que no había que separar la meditación de lo que se llama la posmeditación. Y aquí me da la impresión de que Rinpoché está diciendo lo contrario. Es como que tiene que haber un corte entre la práctica y la posmeditación. ¿Cómo se explica esto? So here is the paragraph from where the question arises. Yesterday I said that human being needs comfort, education, a lot of knowledge, and some understanding. These things, these aspects are very important. This is the first aspect. Another aspect, in connection with the Dharma, we wish to be free from ignorance, to realize our own mind, to be free from all ignorance. I cannot tell you that you have to separate these two aspects, but one should know how to separate these two aspects by ourselves. Because if I tell you that one should separate, this will bring a lot of confusion. So the question arises, I've always been told through my Dharma education that one should not separate meditation and post-meditation. And according to what I understand, it seems that Rinpoche incite us to make a kind of cut between practice, formal practice, meditation, and post-meditation. So how can I understand? That you actually ask the people to make separation between meditation and after, what's happening after meditation. Not saying meditation and after continued meditation, you know. I mean, I'm not talking about this. What I talk about is don't reject human life, you know, way of human life. Because it's very important. We are human beings, so we have to apply like human beings. And then human beings, we need proper education, proper kind of ethic, proper kind of conduct. Like this is like a human level, you know. But caught by only this, then continue in samsara. We need one more knowledge, you know, Dharma practice. So if you go to Dharma practice, you don't need to change way of basic good way of life, human life. In order to change what I'm talking about this morning, like for example, you learn a little bit more Dharma, like certain topics, and then you do practice. So through this result, then you will know what does it mean human life, how I should deal. Then you can see the limit there, you know. Otherwise, they says this, I have to do this. He says this, I have to do this. Means more or less you are conscious, but other hand, without really you knowing, you are following somebody's kind of opinion, you know. So this is not so good, but not so good. Without rejecting the way of human life, and then apply the practice. Through this, also when practice, I told her, don't quote by method. You know, there's one style, one things, not always quote this. Can try to go essential, you know. Learn teaching and simple practice. This makes, just before I telling, then you're really understanding what exactly what you learned. Through this, then you will know how to deal with the life, how involved with the normal life, how should apply, you know, like this. No hablaba de meditación o posmeditación, dice Rinpoché, hablaba en realidad de no rechazar la vida humana. Somos seres humanos y necesitamos ciertas cosas como seres humanos, necesitamos una educación, una ética, de tener todo lo que concierne el campo de la vida humana, el contacto con la vida. Lo que yo digo es que, lo que os decía es que no os dejéis atrapar por simplemente este aspecto de la vida humana. Y por eso necesitamos el Dharma, porque si no,
es lo que hace que el samsara se perpetúe y continúe. Entonces necesitamos tener una práctica del Dharma. Implicarnos en una práctica del Dharma no significa que hay que cambiar algo en nuestra vida humana. Como os decía, se trata de estudiar las enseñanzas, estudiar ciertos temas, practicar, y a través de esto comprenderemos cómo poder permanecer como seres humanos y tener un fruto de nuestra práctica sin estar en una recreación del samsara perpetua. Si de nuevo o si seguimos lo que alguien dice porque lo ha dicho de manera más o menos consciente, pero sin saberlo más bien, no haremos más que seguir una opinión de alguien sin experimentar o comprender por qué se pone en obra. Entonces se trata de no rechazar la vida humana con todos los aspectos que requiere y de aplicar el Dharma. Y en la aplicación del Dharma no dejarnos atrapar por el método, como decía antes, sino realmente aplicar lo esencial, aplicar la esencia o lo que es importante y esencial. Y para ello hay que estudiar algunos temas de la enseñanza y luego hay una práctica que debemos hacer, que puede ser una práctica simple. Y esto es lo que va a permitir comprender exactamente lo que se haya aprendido. Y sobre esta base sabremos cómo diferenciar, sabremos lo que pertenece al campo de la vida humana o cómo gestionar las cosas, cómo aplicar las cosas y combinar los dos y no dejarse atrapar por uno u otro. To do this, how we should do this. So this is if you listen teaching, what we talk about right now, like you keep human life and try to do proper, then listen the teaching, and then that's the reason very important. Karmic conditions, interdependence, these things are very important. When you listen this teaching, slowly you see, I'm a human being, I'm living like human being, what kind of I'm applying, what I'm doing, what I'm thinking. People says this, what I think. So there, then all the you can recognize all the negative conditions, idea, action, communication, negative things. I then try to reduce, and then there is a lot of positive things there. Then try to apply, So therefore, it's in order to do this, you have to observe yourself. Sometimes we can do, sometimes cannot do so much. But at the same time, you understand why I cannot do, but then also take care a little bit of yourself, not totally fall into the, like this. ¿Cómo hacemos esto? La pregunta que puede surgir es cómo hacer esto, cómo hacerlo. Si escuchamos la enseñanza, vamos a poder tener nuestra propia vida humana apropiada y escuchar enseñanzas como las condiciones kármicas, la interdependencia. Estas enseñanzas, por ejemplo, nos van a permitir observar y ver cómo vivimos como seres humanos y ver qué es lo que aplicamos, por qué aplicamos lo que hacemos, cómo pensamos, etc. Y que se trata de desarrollar más bien. Entonces vamos a poder reconocer todas estas condiciones en nuestra mente y ver que hay un cierto número de estados nefastos. Podemos tener ideas negativas, vamos a hacer acciones también, una manera de comunicar que no es apropiada. Y vamos a intentar, una vez que lo hemos visto, vamos a intentar reducir estas condiciones nefastas y intentar aplicar lo que es beneficioso para nosotros. Pero para ello necesitamos observar. A veces no es difícil, dice Rimpoché, pero a veces sí que es posible observar y aplicar lo que es positivo. Pero hay que aplicarse e intentarlo. Porque
porque esta observación personal e individual va a permitir que nos cuidemos y va a permitir que no caigamos en aspectos mundanos, aspectos samsáricos. Method, and this is also a question, the following question. What does it mean to be blocked by the method? How can we see it, and how can we remedy to it? So how can we recognize that we are blocked by the method? Usted hablaba de no verse bloqueado por el método y es el objeto de la pregunta que viene. ¿Qué es estar bloqueado por el método? ¿Cómo podemos darnos cuenta de ello, reconocer y cómo podemos liberarnos de ello? This is another level, I think, another level actually, because like for example, just before few questions before, like when we learn something, when try to apply, then cannot go deeper, you know. So then always blocked by the method, you know. Yes. Dice Rinpoché que este es otro nivel y que si vamos a tomar un ejemplo. Hablábamos de estudiar algo y cuando se estudia algo intentamos aplicarlo, pero finalmente no conseguimos ir profundamente en la aplicación. Nos quedamos bloqueados en un cierto nivel, a un cierto nivel. Esto es estar bloqueado por el método. Different level, you know. Different level. It's a different level. For example, no. I mean different. Just this kind of information, you know. Okay. Information. Now, different level is like if. This also, I talk with very general, not to go very precise, but general. So usually, when you for the application of the practice, there is a simple way. If I try to show the simple way, first I want to reach certain knowledge about Dharma, you know, result of the Dharma. We talked about this morning, like if I do meditate, I can be, like mind is kind of can remain clarity through the understanding of my own understanding of all my Buddha nature quality. And through this, then I will go, you know, I will continue. And the other hand, similar, I will do the practice of the link with the Yidam, and then I will do practice, and then I will myself reveal the quality of the Yidam, you know, like this. So inseparable, like myself, similarity, direction of the Yidam. So this is the essential way to. Now application. In order to do this, there is a many way to apply. If it's very simple way, it's quite simple, but actually human beings are never satisfied simple. We need always looking for more kind of fancy things. You know, fancy things. Of course, fancy things has also given the result. But the fancy things has conditions. If you apply the fancy things, result will be there. But if you cannot apply the really conditions, result is delay, you know. You know, like this. I think maybe you can check with the other day, way to practice, you know. Other day, Lama Chambatai give a little bit different
category of the way to practice of the different tantric practices. Then you can see there. You know, we expect something. I don't know how much he didn't talk about the detail, but I think it's online. Yes. So if you check with this, then you can see. Then you can see how I quote by the methods. We always we try to do something, not complete it. Then when you not complete it, we think we're pushing this. When you not complete it, then the result is not there. You know, like this. Even simple like this microphone. If something missing little tools inside and it doesn't function properly, you know. So code by method means we try to apply many things, but if you really don't know how to apply the code by this, then if something little missing, then missing is always missing, you know, never fulfilled. So this kind of problems, you know, like this. Of course, there is two things. If you don't need to learn so much, if you don't want to achieve you so much, just like collection of all the information, then it's not so bad. You know so many things, you know, like a collection of the object, you know, like this, you know. But if you really want to achieve something, if you engage everywhere, then always first level, never go second level, you know. I mean, second level, I make just imagination, but knowledge is first level, cannot prove because method is, conditions are not there. But then this, you have to see one different each contents. You cannot say this, that, you know, so many things. That's why I'm saying also other day, we can go a simple way, you get the result. Elaborate, you can get the result. But if you not fulfill the conditions, then result is blocked. It's like the same as like a mechanic, technical mechanic, same. You know, all the technical things or objects, if something missing small pieces, then doesn't function. If pay a lot of the cost money, still doesn't function. You know, like this. So now this is not mechanic. This state of mind, condition, how we apply these things. If you don't fulfill everything, then always you remain first level, zero, you know. And this for a simple practice and also for elaborate for both? Both, yes. Remain in the garage. Yes, remain in the garage, yes. Hay diferentes niveles aquí, voy a hablar de manera general, dice Rimpoché, sin entrar en demasiada precisión. De manera habitual, cuando hablamos de la práctica, podemos hablar de una manera muy simple, de poner en obra una práctica, en la manera de poner en obra una práctica. Por ejemplo, podemos intentar tener un cierto conocimiento del Dharma y sobre esta base meditar. Esta meditación, como hemos visto antes, nos puede permitir permanecer en esta claridad de la mente y comprender esta dimensión de comprensión de las cualidades de la naturaleza de Buda y a partir de ahí continuar nuestra progresión. Es una manera de hacer, puede haber otra manera de hacer gracias a la práctica del Yidam, que uno mismo revela o se ve indisociable del Yidam, revela sus cualidades, las cualidades del Yidam. Hay una manera esencial y otra más elaborada. Y en un caso como en el otro, para obtener o para actualizar el resultado, se puede hacer gracias a una práctica simple, como decíamos ayer, salvo que el ser humano somos así, los seres humanos, y no estamos satisfechos por la simplicidad de las cosas. Entonces siempre vamos a buscar complicaciones, a intentar buscar cosas elaboradas y
Y el aspecto elaborado, una práctica elaborada también nos puede llevar a un resultado. Pero hay que saber, como decíamos ayer, que se necesitan ciertas condiciones y que si esas condiciones no están ahí, el resultado no se manifestará. Al contrario, no se obtendrá el fruto que queremos obtener. Os invito a que escuchéis el fin de semana de enseñanzas que dio Lama Jigme sobre las diferentes prácticas, y esto nos permitirá comprender lo que hay que poner en obra para obtener qué tipo de resultado se puede obtener, y también nos permitirá comprender cómo nos vemos atrapados por el método. Es decir, que intentamos hacer algo, pero no tenemos todos los elementos, o los elementos no están completos, y forzosamente vamos a empujarnos, vamos a forzarnos en esta dirección, pero nos faltarán elementos. Entonces el fruto o el resultado no se manifestará de manera plena. Es un poco como este micrófono que tengo, dice Rinpoché. El micrófono funciona porque todos los componentes están presentes. Si alguna pieza faltara en el micrófono, no funcionaría. Entonces, cuando hablamos de estar atrapados por el método, de vernos atrapados por el método, quiere decir que vamos a poder poner en obra un montón de cosas, pero a lo mejor lo esencial no estará ahí o faltará algo. Y si falta algo, entonces no podemos obtener un resultado pleno. Entonces, si no deseamos ir hasta el despertar, si no queremos terminar o actualizar un fruto, esto no es un problema, porque finalmente vamos coleccionando cosas, vamos coleccionando informaciones y nos quedamos como un coleccionista de objetos, como si hiciéramos una colección. Pero si queremos alcanzar el fruto, debemos reunir todas las condiciones para hacerlo. Y bien sea con una práctica simple o elaborada, necesitamos hacer esto, porque si no, vamos a estar bloqueados como en el pasillo o en la entrada o el primer piso. Dice Rinpoché que él emplea estos términos, que es como si no progresáramos, como si nos quedáramos en la entrada. Y esto porque faltan condiciones. Entonces se trata de mirar lo que se requiere en las prácticas, lo que hay que reunir para hacer cada práctica. Si se hace de manera simple, podemos obtener el resultado. Hacerlo de manera elaborada también nos va a permitir tener un resultado, pero hay que reunir las condiciones, como decíamos. Sucede lo mismo con la mecánica. Podemos tener un montón de piezas reunidas, y las piezas reunidas hacen que un objeto funcione, pero aquí no hablamos de una mecánica o de objetos que hay que reunir, sino que estamos hablando de condiciones de la mente que debemos reunir, porque si no, sin ello, nos vamos a quedar en la entrada, como dice Rinpoché, o en el bajo de un edificio. Already beginning, some are doing. So the question is how I will know this, you know. Yes, ground. You will know, because normally elaborate has a more quicker result, you know, like a quicker result. Then I do a lot of things, apply, never change my mind. My desire is the same, my vision to others are quite the same, not so much different. And also myself, when I live, I don't know how to remain inseparable with myself in the Yidam or Lama. Just pretending, but not really coming to the function, you know. Like for example, if you do exercise, you have to change body. Never changing your body means something wrong, you know. So then you will know, I should not quote by the
Method is a method, but the result is due to the method we get the result. So, like same, normal technical also same. In order to go fast, you have the strong method. That's where if you want to go very fast, you need a big car and it go very powerful, then you can go fast. If you use one big car, cannot drive properly quick, means something wrong there, So when you apply the elaborate or the practice, and it never change, always same. You know how to decorate, how to things, but your mind is always same, always same. When somebody says something, you get a lot of upset, emotion, feeling bad, and also something wrong. That means your desire is not modified, So this kind of things makes question why I'm having this. So answer is you're caught by the method, not reality. So reality, method caught. Then why caught of a method you don't get it? Because you're missing something, spare part. Mechanic we say spare parts, missing something. So that's where it's engine's running, but the results not there. Like this. ¿Cómo sabemos que estamos atrapados por el método? Si es un método elaborado nos debería llevar más rápidamente al resultado. Entonces, si practicamos un método elaborado, hay que preparar muchas cosas y que si, por ejemplo, nuestra visión de los demás no cambia, si no sabemos cómo permanecer indisociables de nuestro yidam, todo esto son indicios de que estamos haciendo como si estamos atrapados por el método, si no hay resultados. Si, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio para cambiar un poco nuestro cuerpo o cambiar algo en nuestro físico, si hacemos ejercicio pero que nada cambia a nivel físico, es que hay un problema. Pues sucede un poco así aquí. El método es el método, pero el método nos tiene que llevar a un fruto normalmente. Debemos obtener un fruto cuando aplicamos el método. Si queremos ir más rápidamente, utilizaremos un cierto método que nos vaya a permitir ir más deprisa. Un poco como con los coches. Si uno quiere ir rápido, va a coger un coche grande o potente que le lleve más rápido. Pero si este coche tan poderoso, tan potente, se utiliza a 2 kilómetros por hora, pues no es porque el coche es potente que vaya a ir más rápido. Sucede lo mismo con la aplicación de un método elaborado. Es decir, que si no aparece el método o el fruto mencionado, sabemos que lo estamos haciendo de manera como si fuera una decoración. La mente que permanece la misma, estaremos descontentos, surgirán emociones, vamos a sentirnos mal y finalmente no habrá ningún cambio en nosotros. Seguiremos teniendo el mismo deseo. ¿Y por qué sucede esto? Porque estamos atrapados en el método, no estamos en la realidad. O no hay una práctica auténtica. ¿Y por qué nos dejamos atrapar? De un punto de vista de la mecánica, podríamos decir que nos faltan piezas, nos faltan condiciones, elementos. Claro que el motor puede dar vueltas, puede funcionar, pero no vamos a ningún sitio. No se manifestará ningún resultado. Okay. Maybe we stop here today. Vamos a parar aquí por hoy, seguiremos mañana.
Yesibe Zolen Dowa Dowara Sho Jamba Bawe Chandra Jamba Da Kudo Sambo Deya Deda Gunje Jeso Dalo Je Gawa Deda Dam Rado Ngo Sanje Koso Nyebe Chanla Chunye Menjuru Debe Chanla Da Gende Meche Debe Chanla Jeda Ngowa Melando Para Sho